Tachacao, hola a todos, bienvenidos a esta nuestra celebración del segundo día de la 13ª semana de la cultura china. Hoy es el Día Mundial del Instituto Confucio, así que tenemos dos actividades muy importantes. Partimos ahora con, en primera persona, reviviendo la mítica ruta de la seda entre Xi'an y Samarcanda. La ruta de la seda, por la que durante siglos transitaron caravanas que llevaban y traían productos de Oriente y de Occidente, fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C., y que posteriormente se extendió por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. La ruta de la seda es mucho más que esto, siempre han habido muchos webinars y muchas actividades con respecto a esto, pero hoy tenemos una actividad muy especial, porque hoy tenemos a Xiao, que la ha recorrido en primera persona, y lo que va a hacer ella es transmitirnos esa experiencia, más allá de lo que conocemos de la ruta de la seda, cómo es transitar por la ruta de la seda hoy como un destino turístico. Entonces, ¿quién es Xiao? Xiao Xisong es ingeniero comercial, máster en gestión cultural y traductora e intérprete chino-castellano. Fue presentadora de noticias y programa de entrevistas en CCTV Español en Beijing. Es gestora de intercambios culturales, comunicaciones y turismo para Asia, América Latina, Oceanía. Fue coordinadora cultural de CRICAL, actual CLEC, y trabajó en operadores y agencias de turismo Chile, España, Oceanía. Xiao, te queremos agradecer que estés hoy día con nosotros. De verdad que para nosotros es un honor. Y queremos escucharte, nos encanta saber la experiencia de la gente y cómo es su experiencia en primera persona, así que por favor, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todas y todos. Muy buenos días por allá en Chile, buenas tardes aquí en España. Y bueno, sin más, quiero contarle mi experiencia de cómo recorrer la ruta de la seda. Voy a compartir pantalla. Y si me pueden confirmar si se ve bien. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación en esta Semana de Cultura. También gracias al Instituto Confucio Santo Tomás. Hoy les voy a hablar de mi experiencia de recorrido de la Ruta de la Seda como coordinadora de viaje y como líder, o sea, acompañante líder del grupo de españoles latinoamericanos a recorrer esta Ruta de la Seda. Fue el año 2016 y efectivamente recorrimos desde Uzbekistán a China. Esta slide que les estoy mostrando es la antigua ruta de la seda. Como todos saben, bueno, como decía Carola, los deseo súper bien, que es de una antigua ruta que conectaba a China, parte de África, Asia Central y Europa. Bueno, pero muchas de estas informaciones están en todos lados de internet, pero lo que hoy les voy a contar es esta ruta que yo recorrí desde Uzbekistán, pasando por Kirguistán, durmiendo las yurtas mongolas y entrando a China por el oeste, es decir, por la región autónoma uigur de Xinjiang. Mucha gente voló desde Estambul, que obviamente Turquía fue parte de la ruta de la seda, pero efectivamente empezamos con la ruta desde la capital de Uzbekistán, Tashkent, y llegando al final a Beijing, pero hoy vamos a hablar como parte de la ruta de la seda hasta Xi'an. En esta ruta fue una ruta súper aventurera, por decir algo. Cruzamos dos desiertos súper importantes que formaron parte de la ruta de la seda, que era el desierto Taklamakan y el desierto de Gobi. Era un viaje muy exótico en el sentido de que pasamos a conocer muchas minorías étnicas en las calles, en los hoteles, restaurantes, cómo era su vida. Aquí conocimos minorías étnicas de uzbecos, kirguises, tayikos, kazajos, iranios, uigures, la etnia Han, que es la mayoritaria en China, también otra etnia musulmana de China, que es la etnia Hui, y también la tibetana. También, por otro lado, fue un recorrido que se puede decir para conocer diferentes creencias religiosas, porque en Uzbekistán se practica el Islam, también como al haber sido parte de la ex República Soviética, tiene iglesia ortodoxa. Conocimos también el budismo Zen de China y también budismo tibetano. Y es un viaje lleno de contrastes porque constantemente para nosotros era
viajar el pasado y volver al presente, ver lo antiguo, lo moderno. Fue mi primera vez en vivo e indirecto ver cómo era una ex república soviética. Y sin más, vamos a empezar con Uzbekistán. Quise partir esto desde el oeste porque normalmente la gente suele conocer a China, entrar a China por Beijing, por Shanghai, por Hong Kong, por la parte moderna, Guangzhou, y siempre por la costa, las ciudades más grandes de China, pero esta vez vamos a entrar por tierra a China y vamos a partir por Uzbekistán. Bueno, Uzbekistán, como les decía, es un país muy grande en Asia Central, la capital Tashkent. No voy a detenerme mucho en los datos estadísticos, demográficos, pero sí, para que se hagan una idea, es un país que limita con Kazajistán, Afganistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, y como les decía, formó parte de la Unión Soviética y se independizó en el año 1991. En Uzbekistán, la ruta que recorrí fue partiendo por la capital Tashkent, luego volamos en un avión hélice, que era toda una aventura, porque para que se hagan una idea, ese avión ya lo han dejado de fabricar. O sea, antiguamente en la ex Unión Soviética, este tipo de aviones se ensamblaban en un sitio, se fabricaban otra pieza en otros lados, entonces pueden imaginar, en el año 2016 prácticamente era un avión viejo, pero está en buenas condiciones, pero así, o sea, en ruidos y todo eso, a nosotros como que nos da al principio un poco miedo, porque fue mi primera vez viajar en un avión ruso. Y la ruta que recorrimos fue entrar a Urgench desde Tashkent, luego por Shiva, una ciudad antigua amurallada, Bukhara y Samarcanda. Y en Samarcanda obtuvimos también un contacto con la modernidad, que es así que como fue que viajamos en el tren Talgo. Este es un tren fabricado en España y se inauguró hace creo que unos 8 años en Uzbekistán. Y ya se puede viajar en este tren de alta velocidad entre Samarcanda y Tashkent. La capital Tashkent, la verdad es que me sorprendió mucho. Estuve uno o dos días ahí, pero estas fotos que ustedes ven son las fotos del metro de Tashkent. Cuando yo fui todavía está prohibido sacar fotos. La prohibición se levantó recién en 2018 y estas fotos pertenecen a un fotógrafo neozelandés que se llama Amos Chapo, y conseguí esta foto por internet, que es cuando él, afortunadamente tengo esta foto para mostrarles que es uno de los metros más bonitos que he visto en mi vida. O sea, a pesar de que tiene solamente 3 líneas, solamente 29 estaciones, pero cada estación están decoradas con un estilo diferente y único. O sea, no hay ninguna estación igual a otra. Esta, además, para que sepan que es el metro más antiguo de Asia Central y fue el 7º metro en construirse en los tiempos soviéticos. O sea, que para mí era como todo una sorpresa, porque uno siempre imaginaba que el metro Moscú, tan profundo, en todos los documentales, pero en realidad está una joyita en Asia Central. Y también lo iban a construir en un principio para que fuera un refugio de guerra nuclear en su momento, como estaba latente el tema de la guerra. Y otro atractivo de Tashkent, porque es una capital con muchas historias. Aquí la típica ruta que uno recorre en la ciudad, que es conocer la plaza Amir Timur, que fue Tamerlán. Para los que algunos saben quizá la historia de Asia Central, este fue el segundo conquistador más importante de Asia Central después de Genghis Khan. Este es el mapa del imperio que construyó Timur, o sea, Tamerlán, en su momento a principios del siglo XV, y en los billetes de Uzbekistán siempre aparece él como héroe nacional. Entonces, bueno, en la plaza de Tamerlán ustedes pueden conocer parte de la historia de este gran conquistador y líder militar político con origen turco-mongol. Y lo otro que es muy agradable pasear por Tashkent, esta capital que me sorprendió mucho, aparte de todos sus elementos soviéticos, que es que aquí hay un memorial, un parque súper importante cerca de la Plaza de la Independencia, que recorrer este parque te hace viajar al pasado, porque este es un memorial de la Segunda Guerra Mundial, en que si ven en estas carpetas acá, sale la lista de más de 400.000 soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos participaron en la guerra junto a Rusia y murieron todos estos chicos, algunos muy jóvenes, 16 años, 18 años, y es una parte de esta estatua que ven acá, una escultura de
de una madre mirando la llama eterna, representa esta parte de la historia triste del país. Y la otra parte importante que vale la pena visitar, que es un clásico de la arquitectura modernista soviético de los años 70, que es el Hotel de Uzbekistán. Y bueno, saliendo de la capital, empezamos a viajar hacia el pasado. Entramos a la ciudad de Khiva o Khiva o Jiva, hay diferentes pronunciaciones, pero se le conocen como Khiva. En esta es una ciudad amurallada, que en su barrio interior hay una parte que se llama Ichian Kala, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y esta ciudad formó parte del Triángulo de Oro de Asia, que fue como el centro de oasis sobre la ruta de la seda, y fue tan importante en su momento, tanto como Bukhara y Samarcanda. Lamentablemente, posteriormente, esta ciudad ha perdido un poco de importancia y hoy en día comercialmente no es tan importante como Bukhara, Samarcanda, pero ha conservado muy bien las murallas, es la arquitectura musulmana mejor conservada en Asia Central, y sobre todo es muy recomendable el paseo de noche. Como les decía, es un constante viaje hacia el pasado, y este fue el primer viaje hacia el pasado, y ya uno se puede imaginar cómo pasaban las caravanas de la ruta de la seda aquí en esta ciudad. Posteriormente entramos a la ciudad de Bukhara. Esta es una ciudad, quizás le pueden decir la ciudad de cultos, porque fue la ciudad natal de Avicena. Aquí Avicena fue el médico, filósofo, astrónomo musulmán, persa, de la edad de oro del Islam, para los que no conocen esta parte de la historia. Y es una ciudad sagrada para los musulmanes porque tiene más de 700 monumentos. O sea, es imposible recorrer esta ciudad con 3 días, 4 días, porque en cualquier lugar uno se encuentra con una mezquita, con una madrasa. La madrasa era antiguamente era las escuelas del Islam, ahí se estudiaba el Corán, y fue nombrada como la ciudad de gloria, era una de las principales urbes de Asia Central, y también el centro cultural de Asia Central. Lamentablemente hubo saqueos de los mongoles en su momento, porque aquí es la parte como más quizás como impactante, ¿no? Porque uno siempre escucha la historia de los guías de turismo que te explica la historia de la ciudad, pero de repente hace como un corte y te dice, bueno, esta parte fue arrasada por Gengis Khan. Y entonces como que se te borra el mapa, se te borra la hermosa pintura a la cabeza, y te imaginas luego las tropas mongoles, Gengis Khan, saqueando la ciudad, etcétera, etcétera. Era como un constante corte por los mongoles, pero a final del siglo XV ya esta ciudad fue ocupada por las tribus nómadas uzbecas, y es una ciudad casi intacta en el sentido de su arquitectura original en su momento. Es una ciudad que también, como les decía, está llena de mezquita y madrasa, y vale la pena también perderse por ahí. Entre paréntesis, les quiero mencionar que Uzbekistán, como muchos se imaginan, como le había comentado, que es un país en que mucha gente practica el Islam, pero es un país declarado laico, porque tiene mucha tolerancia religiosa, lo cual me sorprendió, porque de hecho, si uno lee la estadística, es un país donde el 93% de la población practican Islam, son sunitas, y hay también chiitas que se reparten entre la ciudad de Bukhara y Samarcanda, también tienen parte del cristianismo. Acuérdense que también formó parte de Rusia, por lo tanto aquí hay gente que es ortodoxa, y también se practica el catolicismo en su minoría. Y finalmente llegamos a Samarcanda. Samarcanda ya hay como la mítica Samarcanda, la ciudad más esplendorosa, la ciudad espectacular, maravillosa de la ruta de la seda, pero yo, como criterio propio, la verdad es que las joyitas, como decían, menos turísticas, o quizá las ciudades más pequeñas como Bukhara y Shiva, me sorprendieron mucho más que Samarcanda. Quizás que como uno va predispuesto, normalmente te dicen a la Plaza Tiananmen, por ejemplo, en Beijing, la ciudad prohibida, y a lo mejor te queda gustando el Palacio de Verano, como algo así, como que es tanto el ruido de marketing o de turismo, pero no deja de ser espectacular, porque aquí fue muy importante en el sentido que fue el cruce de caminos
de la Ruta de la Seda, aquí venían los comerciantes, científicos, intelectuales, y es una ciudad también que tiene muchos mausoleos, las puertas coloridas, los azulejos, cúpulas de diferentes palacios, madrasas, etc. Y es un ícono, obviamente, de la Ruta de la Seda. Alguna de estas fotos pertenece a National Geographic, que creo que tienen mejor cámara que las mías, porque para que mi idea era que pudieran ver algunas arquitecturas por dentro, y es una encrucijada de cultura esta ciudad, sin duda, porque fue una de las ciudades favoritas de Marco Polo, y también para Alejandro Magno, entonces para que puedan ver su importancia. Y lo más importante acá es la plaza de Registán, que uno se puede detener quizás como media mañana, detenidos para ver los azulejos, las decoraciones, las cúpulas, y muchas partes las siguen restaurando. Es sorprendente cómo todavía existen artesanos que van restaurando los azulejos pieza por pieza, y realmente es una joya. Aquí hay una foto, como un dibujo, una pintura que rescaté en internet, que pueden ver antiguamente. Bueno, esta sufrió muchas destrucciones y hoy en día es una arquitectura muy protegida, y de noche también se ve muy linda la mítica Samarcanda. Pero como les decía, en realidad a mí me gustaron más las otras ciudades, en el sentido que quizás no hacen tanto ruido, como decimos en Chile, son más piola, y a lo mejor tiene sus rincones y su belleza escondida. Bueno, para mí las curiosidades de Uzbekistán en realidad no iba con mucha expectativa, en el sentido de que, como es un país desconocido para mí en Asia Central, yo nunca he estado en Rusia, entonces también me sorprendía la cantidad de elementos soviéticos que ahí uno puede encontrar en la calle, muchas cosas en ruso. Por ejemplo, este helado de leche, el sabor se parece mucho a un helado chino que yo comía cuando chicas en China. Entonces, claro, saqué esta foto porque me trae muy buenos recuerdos. Luego, que la gastronomía en Uzbekistán es realmente muy variada, porque aquí, como fue el cruce de la Ruta de la Seda, que venía gente de todas culturas, venían chinos, turcos, rusos, de todos lados, que aquí hay una mezcla entre Europa y Asia muy rica, de tal manera que, por ejemplo, acá pude encontrar como una especie de xiaolongbao, que decimos en chino, o el dumpling chino, y era exquisito. El plof, que en algunos sí han estado en la región de Xinjiang o en Asia Central, es casi como una paella de Asia Central. Es un plato de base de arroz, una olla gigante que se cocina muchas horas, con carne de cordero, con verdura, con ajo, con sus propias especias. Acuérdense que como fue parte de la Ruta de la Seda, aquí llegaba de todo. Y también comida mediterránea. Y hablando de la comida mediterránea, una de las cosas que más me sorprendió fue los jardines de albahacas, porque aquí los jardines, en vez de pasto, siempre está lleno de albahaca. Uno entra a un jardín, un parque, siempre huele a albahaca, es porque la albahaca le da aroma, le da estética, y para ellos la estética de jardinería es poner muchas albahacas, no solamente para comer. Y otra cosa, el tema de la mujer en Uzbekistán. Yo pensaba que al ser un país musulmán, quizás tenía muchas restricciones con las mujeres y etcétera, pero aquí las mujeres andan sin burka, y es que en un minuto histórico los rusos prohibieron el uso del burka, y que obligaron a todas las mujeres a ir a la escuela, que eso marcó también un hito en este país, que a diferencia, bueno, de Afganistán y lamentablemente lo que está pasando ahí, aquí las mujeres van a la escuela, y la tasa de alfabetización, ojo, aquí la tasa de alfabetización es tanto los hombres como mujeres, es del 99,9%. O sea, básicamente yo creo que en el país no existe analfabeto, y eso también fue en su momento una norma que pusieron los soviéticos, los rusos, que todas las mujeres tenían que ir a la escuela y todos tenían que ir a estudiar. O sea, la madre no tenía que estudiar solamente el Corán. Y otra cosa que encontrarán un poco quizás friki, que es que las mujeres, se ven mucho las mujeres de generación antigua con dientes de oro. Los dientes de oro antiguamente se utilizaban para un tema de estatus, y en su momento para el tema de estética. Entonces, cuando una mujer no sé, una señora que te sonríe, que tiene dientes de oro, en su momento seguramente su familia tenía mucho dinero, y eso me pareció súper divertido.
Y volviendo al tema de la alta tasa de alfabetización, que eso se notó mucho en los guías de turismo. Aquí en los guías de turismo de Uzbekistán, aparte que hablan castellano con acento de Salamanca, es que saben, tuvieron que estudiar mucho para ser guía, porque tuvieron que estudiar historia, tuvieron que estudiar idioma, y hay mucha exigencia porque ellos le dan mucha importancia al tema de turismo, de recibir extranjeros que conozcan su historia. Entonces todos tienen que estudiar como un carnet durante muchos años. Es muy difícil conseguir el carnet de guía de turismo, y era increíble lo oculto que eran estos chicos. Bueno, y después de Uzbekistán nos despedimos de esta parte de importancia de Asia Central, vamos acercándonos a China, pero entre medio vamos a pasar por Kirguistán. Kirguistán tiene mucho menos población que Uzbekistán, porque Uzbekistán tiene 32 millones, casi el doble de Chile, pero Kirguistán es un país mucho más pequeño y limita con China, Kazajistán, Tayikistán y bueno, Uzbekistán, y también formó parte de la Rusia imperial y parte de la ex Unión Soviética, y se independizó también en el año 1999. Es un país de paisajes naturales increíbles, muchas partes, como lo recorrimos por tierra, mucha parte me recordaba la cordillera de los Andes, nevada, zonas montañosas, una parte muy verde, era un país de nómadas también, se veían las yurtas mongolas, los yaks, ovejas por todos lados, y es un paisaje increíble, o sea, lleno de paisaje natural. La ruta que hicimos fue desde el lago Sungul, pasar a Taj Rabat, que aquí hay una parte importante, antes de cruzar la frontera con China por tierra. Hay una parada súper importante para viajar al pasado y para que puedan usar su imaginación, que es que ahí está un caravanserai. Para los que no saben qué es un caravanserai, en realidad es una edificación para que, una especie de hotel antiguamente. Yo diría que como eran los hostales de la ruta de la seda, en que los viajeros podían descansar acá, era como tenías un laberinto de habitaciones, pero todo de piedra. Esta caravanserai es importante porque es uno de los pocos auténticos aún que se conserva de la ruta de la seda, y es una de las mayores construcciones de piedra de toda Asia Central del siglo XV. Bueno, al interior, como era muy oscuro, no se podía sacar fotos, pero todavía se veían las divisiones de piedras, y que uno se puede imaginar cómo podían descansar aquí en paz. Si, por ejemplo, pueden venir a ladrones a asaltarte, a robarte la mercadería, a robarte el animal en su momento. Entonces fue un flashback al pasado, y sobre todo imaginarnos cómo era, cómo hacían los viajes los comerciantes en aquel momento y alojarse en estos lugares. Y cerca de esta caravanserai nosotros dormimos en las yurtas mongolas. Las famosas yurtas son antiguamente los gusanos nómadas en su momento. Estas son las yurtas armadas para los turistas, para que vean que ya tienen bastante comodidad para los turistas. Como de noche hace frío, también teníamos una estufa a leña, así que al final era súper cómodo. Y al salir, como estás libre de contaminación lumínica, se veía un cielo estrellado precioso. Era una sensación quizá de sentirse nómada o volver a sentirse nómada. Era una sensación de estar rodeada de la naturaleza, estar en otro mundo, en otro planeta. Es entretenido también hacer un trekking alrededor de la zona montañosa, por los ríos, y sobre todo aquí hay una cosa súper entretenida que a todos les dio risa, que es la sauna, la famosa sauna rusa. La sauna rusa, que está instalada en las yurtas, que en realidad es como una especie de diversión, pero en realidad te ayudaba a descansar el cuerpo, porque si llevamos 3 días viajando por tierra, durmiendo en yurtas, esta era la mejor manera de descansar el cuerpo y bueno, ponerse energía y todo. Era una sauna que se calentaba con estas piedras, y uno se le da risa para golpearse con las ramas. Esta en realidad lo hacen mucho los rusos en su momento, porque acuérdense que es un país que hace muchísimo frío, y esto al golpear el cuerpo estimula la circulación de sangre y aumenta el calor, y al final, bueno, uno después se ducha con un balde de agua y queda súper, súper bien. Y bueno, ha sido súper rica la experiencia de Kirguistán antes de entrar a China, porque en realidad es un viaje gradual.
culturalmente gradual, religiosamente gradual, gastronómicamente gradual, entrando a China por el oeste, y es como toda una aventura. Este es para que vean un poco, nosotros dormimos en unas yurtas como esta que está con el bosque, la montaña de fondo, y este es el comedor acomodados en una yurta, para comer, para compartir, y también nos dieron un poco de clase de ruso, así que fue súper entretenido. Y el día más complicado fue el cruce de fronteras, toda una experiencia cinematográfica porque había muchos controles de migración entre Kirguistán y China, sobre todo estos tipos de controles por tierra. Hay una zona que también le dicen tierra de nadie, que es como está fuera del límite de Kirguistán y también de China. Era una zona súper montañosa y algunas partes están prohibidas tomar fotos. Siempre se subían estos soldados con estas gorras soviéticas a revisar tu pasaporte y todo, pero bueno, era un control normal, de rutina, pero que para muchos que no han estado en esos lugares, zonas montañosas con este tipo de control fronterizo, era bastante, digamos, exótico, pero a uno se ponía un poco nervioso. Y finalmente entramos a China por el oeste. Esta es la parte más occidental de China. Es una ciudad, es una zona de la región autónoma uigur de Xinjiang. Obviamente aquí mayoritariamente son las etnias uigur, pero también hay uzbecos, taícos, porque en esta zona en realidad en su momento las etnias no tenían fronteras, o sea que en esta parte también hay uzbecos, taícos, se le puede ver también por su vestimenta, pero mayoritariamente es la etnia uigur. Aquí hay una diversidad también paisajística, gastronómica, etcétera, porque obviamente porque también formó parte de la Ruta de la Seda. Y la ciudad principal, que es Kashgar. Kashgar es una ciudad muy antigua, con más de 2000 años de historia, es una ciudad medieval, y aquí es el corazón del Islam en China. Es la ciudad o oasis, como le dicen, de Asia Central de China. Es el punto que conecta China con Asia Central, y aquí pasan las rutas comerciales hacia Asia Central, hacia India y Persia. O sea, fue el punto neurálgico en la Ruta de la Seda. Y la importancia de acá es que muchas caravanas durante esos siglos, de camellos, de la gente, de los comerciantes, descansaban acá porque aquí se podían reponer, podían encontrar alimentos, aguas para poder seguir los caminos, y aquí se puede conocer como la vida islámica china, se puede decir. Y lo más rico es callejear por Kashgar, en el casco antiguo, y perderse por los rincones, porque ahí está, todavía se conserva la ciudad antigua de Kashgar. Y tengan cuidado con pedir los Yanglou Chuan. Para los que estaban en China, en Beijing, en los putones, seguramente se acuerdan de las brochetas de corderos que ofrecen en las calles, también en los restaurantes Xinjiang en Beijing, pero aquí los chuars o las brochetas son nada que ver. O sea, en Beijing si teníamos un chuar así como de 5 trozos de carne de cordero, aquí es casi el triple. O sea, uno tiende a pedir, por ejemplo, en Beijing como 10 brochetas, pero aquí si tú pides 10 te miran raro, porque es como, ¿cómo te la vas a poder comer todo? O sea, es como, el tamaño es nada que ver, así que tengan cuidado con eso si alguna vez vayan a Kashgar y coman la comida xinjianesa auténtica. Y una de las atracciones, como les decía, es el casco antiguo de Kashgar. Aquí una de las cosas interesantes que es que son este tipo, por ejemplo, de puertas antiguas, las viviendas en donde viven los uigures, y si esta puerta, por ejemplo, está abierta, significa que estás el hombre de la casa. Entonces uno puede entrar, puede hablar con los dueños, visitar, etcétera, etcétera. Pero si esta puerta está cerrada, significa que la mujer está sola en casa. Entonces en este caso solamente podría recibir visitas mujeres que son sus amigas. Entonces no hay que molestar en este caso porque la mujer está sola en casa. Y lo otro que se puede recorrer en este casco antiguo son las antiguas artesanías, todos los elementos uigures, este pan que se llama naan, que se comen también en la India, es un pan súper rico que hacen los xinjianneses, y siempre es un pan del día, y se puede probar también, obviamente, cuando uno va a callejear ahí, y es muy barato también comer ahí y perderse por estas calles. Y bueno, Kashgar, la otra parte importante de Kashgar, que es aquí, está la mezquita de Yika, que es una de las mayores de China porque puede tener una capacidad para 10.000 personas,
y fue el centro de estudio muy importante de estudios islámicos hace más de 400 años. Y obviamente, entre paréntesis, les quiero recordar que para respetar la costumbre local, las mujeres siempre tienen que ir con el cabello cubierto, pero bueno, no hay que usar burka como normal, como un respeto a todo este tipo de monumentos. Ir también, ojalá, con ropa de manga larga, vestidos largos, etc. Aquí hay construcciones muy parecidas a Samarcanda, a Uzbekistán, porque también obviamente todavía estamos muy cerca de Asia Central. Y una de las atracciones que también está vinculada con la entretención moderna, que es la tumba de Akgoja. Él fue un líder uigur, pero lo importante es que su nieta se casó o fue concubina del emperador Qianlong de la dinastía Qin. Antiguamente, para que sepan algunos, China siempre ha tenido que la parte central de China siempre ha tenido que mantener la paz, evitar la guerra con el oeste. Entonces, una de las estrategias que se utilizaban para no iniciar ninguna guerra es que alguna hija o nieta importante de algún líder de los reinos del extranjero se casase con el emperador. Y viceversa, o también desde China antiguamente, en la dinastía Han, se mandó una princesa a casarse en el Tíbet, etc. Entonces, de esa manera podían mantener una relación, un vínculo familiar, de tal manera que no hubiesen motivo para la guerra. Y esta historia de la concubina Xiangfei, que era la concubina fragante que decía, ella se casó con el emperador Qianlong y hubo muchas teleseries, películas. Entonces aquí quise mostrarles que, bueno, esta es una teleserie muy famosa en China, para mostrarles cómo se imaginaba la gente que era Xiang Fei. Y bueno, otro viaje hacia el pasado es el mercado de Kashgar, que le dicen los mercados animales, que se organizan los días domingos. Es un gran bazar al aire libre y es como realmente retroceder a muchos siglos. Aquí hay unas minorías uigures, taíkos, kirguises, aquí hacen negocio. Es un centro quizás de negocio en que uno puede encontrar gente que llega en carreta con burro, caballo, a pie, negocian los animales, todavía hay trueque, se venden fruta, ropa, hasta muchos artículos de la casa. Encontré hasta como una joya de estilo tibetano, es como súper diverso, y lo más exótico es que todavía hay negociaciones en que se puede hacer es apretón de manos, o sea que por ejemplo o debajo la manga uno no sabe que está negociando, y también puede pararse a comerse un pan. En realidad es un poco exótico. Hay gente que no le gustaba por el olor, porque hay muchos animales, se venden muchos animales, pero es como realmente es, porque este mercado no está montado para turistas. El que quiere lo puede ir a ver, y a lo mejor en algunas cosas lo puede encontrar quizás chocante, pero en realidad vale la pena porque es como realmente opera hasta el día de hoy este tipo de mercado muy, muy antiguo y con muchos elementos que hoy en día en la vida moderna nosotros no vemos. Y ahora pasamos a la provincia de Gansu, ya llegamos ya un poco más al interior de China, llegamos a la ciudad de Dunhuang. Creo que muchos habrán conocido Dunhuang por las famosas cuevas de Mokao. Es una belleza, realmente una belleza del arte humano en el desierto de Taklamakan. Estas cuevas, bueno, es un conjunto de cuevas, son como más de 490 cuevas que tienen un conjunto de pintura, manuscritos, estatuas budistas. Todavía tienen algunos en buen estado, más de 45.000 frescos, muchas estatuas de estuco policromada, esculpida en la roca, etc. Y esto ha empezado a tallarse desde el siglo IV. O sea, y que luego fueron adornando durante muchos siglos con pintura, con figuras de Budas, etc. Y estuvieron llenos de manuscritos religiosos. Hay un misterio ahí, muchos secretos, que obviamente, bueno, a la medida que pasaba el tiempo se fue deteriorando. También hubo robos, saqueos de todos lados, pasaron por guerras, etc. Y bueno, hoy en día se mantienen, intentan todos mantenerlo de la mejor manera posible, y durante muchos siglos esto se mantuvo también gracias al clima seco del desierto de Taklamakan, y por eso hoy en día aún se puede ver esto. Pero lamentablemente, como lo protegen tanto, porque el contacto con el flash, con las luces, con el oxígeno, etcétera, le puede hacer daño. Entonces muchas veces este tipo de visita se puede hacer, por ejemplo, solamente 2 cuevas o 3, solamente alguna y con tiempo muy limitado,
Entonces les recomiendo, si alguna vez tienen tiempo, ver también los documentales sobre Cueva de Mocao, la historia de Tunhuang, es increíble. Luego, en esta misma provincia de Gansu, pasamos a la duna de Mingsha. La duna de Mingsha y el lago de la luna creciente fue un punto, quizá un punto exótico dentro del desierto. Y ahora estamos en el desierto de Gobi. Acuérdense que les he comentado que cruzamos 2 desiertos. Y este desierto de Gobi hay un lago que en realidad me imaginaba que cuando la gente, los caravanas, los comerciantes, cuando están cruzando el desierto, de repente aparece un lago. O sea, es como increíble, ¿no? Pero es como milagroso. Entonces es como el lago milagroso en esta zona. Ahora, la foto que ustedes ven no es nada, es la foto moderna quizás, porque es la parte lamentable de este desierto, que es que se ha convertido en como una parque de atracciones, porque para las fiestas nacionales o cuando las temporadas altas de turismo, para los que han estado en China, saben que hay muchísima gente y entonces ya no son los camellos que llevan las mercaderías, entonces son los camellos que llevan muchísima gente, hay gente que se tira en tablas en las dunas, entonces como que te corta un poco la película, pero de todas formas vale la pena visitarlo, dar una caminata y conocer cómo era parte del desierto de Gobi, que es una parte que se puede caminar. Entonces esta foto que yo me saqué fue en un momento que pillé en un rincón que no había mucha gente y pude pillar esta foto, pero es entretenido, ¿eh? De todas formas. Y ahora nos acercamos cada vez más a la parte central de China. Esta es una parte que se llama Chaoyuan, que fue el punto de inicio del extremo oriental de la Gran Muralla China. ¿Por qué esta parte fue importante? Esto también formó parte de la muralla china, pero la muralla de dinastía Ming en su momento se construyó para protegerse de la invasión de los mongoles, pero en su momento en la ruta a la seda fue un paso importante. Por aquí es una especie de control fronterizo de la gente que salía y entraba de China, y aquí pasaba muchos soldados, comerciantes, civiles, y que tenían que casi como una especie de sellado de visa, que cuando uno dice crucé la frontera, pues bueno, esta era quizás en su momento la frontera para entrar a la parte central de China, y por aquí revisan las mercaderías, etcétera. Y uno se puede imaginar que la vida fue muy dura en su momento, porque estar viviendo en el desierto, protegiendo la frontera del país, y eso se puede encontrar también en la poesía clásica china de dinastía Tang, por ejemplo, de Li Bai, de Wang Zhihuan, que muchos de ellos describían cómo la vida de los soldados, la desolación que vivía esta gente en esta frontera, protegiendo la parte central de China, ese miedo que ellos sentían por las invasiones de los bárbaros constantemente. Y me hizo viajar en tiempo, efectivamente, porque esa poesía me enseñaban cuando era chica, mi abuelo, ese tipo de poesía, entonces nunca me imaginaba cómo era realmente la parte oeste de China. Después de entrar ya a este paso, seguimos en la provincia de Gansu. La provincia de Gansu en realidad es una provincia muy diversa en términos de cultura, de religión. La capital de esta provincia es Lanzhou, y en esta zona visitamos Pinling-si, que es un templo budista. Luego pasamos a Labram, es un templo, es un monasterio tibetano. Y también Lanzhou es una ciudad que se puede encontrar muchas mezquitas. Aquí está la minoría Hui, que también son musulmanes, normalmente los que andan con los gorritos blancos, estos son musulmanes, pero de la minoría étnica Hui. Lanzhou, aparte de ser la capital de Gansu, está situada a la orilla del río Amarillo, y fue importante porque se fundó antiguamente la dinastía Han, y también fue uno de los centros de tránsito de las caravanas de la Ruta de la Seda que conectaba con el occidente. El Lanzhou, como la capital de Gansu, es una capital cultural. A mí lo que más me gustó fue haber visitado el Museo Provincial de Gansu, donde te cuenta la historia completa de la Ruta de la Seda, pero casi con muchas cosas como en vivo, el museo es súper entretenido. Y este caballo volador que ustedes ven es de bronce, que en realidad presentaba la raza nueva de caballo que se traía desde Uzbekistán, del Valle del Fergana, se traía este tipo de caballo de otro tipo de raza, y a los chinos les sorprendía mucho porque nunca habían visto este tipo de caballo en realidad, y así lo representan en este arte de bronce. Y
para los que han estado en China, al interior o a la parte costera, siempre hay unos locales que se llaman Lanzhou Lamien, que es el ramen, los fideos de Lanzhou, acompañado de un caldo un poco picante, con carne de cordero, unas verduras, y estos ramen se hacen a mano. No sé si han visto alguna vez, hacen el show que tiran los ramen y luego lo tiran a la olla con agua hervida y se sirven en el momento. Entonces aquí es un lugar original donde uno se puede servir un auténtico Lanzhou ramen. Bueno, en esta parte lo que hice fue con el grupo recorrer toda la parte, conocer la parte de budismo, pero este es un budismo Chan, y lo más importante es en este budismo que está representado en este templo. Fue impresionante porque este templo se llama las Cuevas de los Mil Budas. O sea, se llama Pinling Si. Pinling significa 1000 Budas en la lengua tibetana. Y esta montaña se llama montaña Chishi. Para ver estas estatuas, para ver estas figuritas, tuvimos que viajar en barco. Entonces, yo no me podía imaginar cómo antiguamente la gente llegaba a hacer esta estatua, pintar los murales, y lo más exótico que esto se hizo a partir del siglo V. O sea, que aquí todavía tienen más de 690 estatuas de piedra, hay 900 metros cuadrados de murales, y se recorre subiendo por las escaleras y viendo todos los rincones de esta montaña llenas de estas figuritas de Buda. Era impresionante, casi una tarde entera viendo y cómo te sorprende las figuras budistas de todos lados. Y del budismo Chan pasamos al budismo tibetano. Aquí en un pueblo de Xiahe, seguimos en la provincia de Gansu, está el monasterio tibetano Labram, o le dicen Labram Si, que aquí es una parte que le dicen el pequeño Tíbet, básicamente porque aquí está la comunidad lamaísta más grande fuera del Tíbet. Esta es una zona montañosa, y este monasterio, aquí están los monjes tibetanos de gorros amarillos. Acuérdense que el budismo tibetano tiene muchas sectas, o sea, tiene sectas de los gorros amarillos, rojos, también blancos, etc. Y aquí se puede albergar más de 400 monjes con muchas salas de oración, y hay alrededor como de 1700 casas. Pero lo más importante aquí que es que el recorrido se hace con un monje tibetano. O sea, el monje tibetano te va guiando el camino, porque algunos salones están rezando, no se puede entrar, no se puede sacar fotos, y es increíble cómo cuando uno no ha estado en el Tíbet, con esto se puede por lo menos hacer una idea de cómo es la arquitectura tibetana, el arte Tanka, que es una pintura muy importante de la cultura tibetana, que se pinta en los templos y te cuenta muchas historias del budismo tibetano, pero hay que tener mucho cuidado porque a los monjes tampoco les gustan que les saquen fotos, entonces muchos lugares interiores no se puede sacar fotos, pero era muy interesante las explicaciones que daba el monje tibetano. Y del budismo tibetano pasamos de nuevo a las grutas de Maichi-shan, al budismo Chan. Esta ya es un pueblo que se llama, una ciudad ya en este caso, se llama Tianshui, y este es el cuarto complejo más grande de arte rupestre budista en China. Esto es una colina, en realidad lo que ustedes ven ahí, una colina circular. Es muy curioso porque para visitar todas estas figuritas, las pinturas, hay que subir por las escaleras, es muy parecido a la anterior, pero también es un poco parecido a lo de Muokao, solo que está al aire libre, ¿ya? Porque es el Museo Oriental de la Escultura al aire libre, y aquí se puede ver en los pequeños rincones, incluso si uno lleva linterna, porque no todos los lugares se puede acceder, y es increíble también, y también uno se empieza a imaginar cómo se habrá hecho todo eso en esta colina, ya que es difícil, ya que hoy en día solamente podemos subirnos por la escalera para ver cada una de las figuras, los colores, las pinturas y todo eso, cómo se habrá hecho en su momento, y encima son más de 700 estatuas y 194 grutas, ¿sí? Como increíble esta parte. Y ya a la medida que nos vamos alejando ya, nos estamos alejando ya del oeste en China, vamos entrando al interior, ya nos estamos acercando incluso ya a la parte este, y llegamos a una de las ciudades favoritas mías, es que Xi'an, la capital de la provincia de Shanxi, y seguimos la parte central antes de llegar a Beijing.
Y Xi'an para mí es una ciudad impresionante en el sentido de la diversión, de la variedad cultural, porque es una ciudad que tiene más de 3.000 años de historia. Antiguamente se llama Chang'an. No sé si se acuerdan la ruta de la seda que siempre parte de Chang'an, que significa paz eterna. Chang'an en su momento fue capital de la dinastía Tang, pero no solamente fue capital de la dinastía Tang, sino que también de Zhou, Qin, por el primer emperador de la dinastía Qin que construyó el ejército de las terracotas, también fue capital de la dinastía Han. Así que aquí convergen muchas culturas y religiones, y yo creo que una de las mejores antiguas capitales conservadas en China. Así que para mí es una parada obligatoria para los que visitan por primera vez a China. Y aquí está el famoso ejército de guerreros de Rakota. Se hizo una exposición, me acuerdo, en Santiago de Chile en su momento. Yo creo que muchos ya conocen que este mega ejército subterráneo que se descubrió en China en los años 70, había muchas fosas. La primera fosa tenía 6.000 figuras y eran como los guardianes simbólicos quizás del primer emperador de la dinastía Qin, Qin Shi Huangdi. Esta fosa fue descubierta por unos campesinos y luego se descubrieron más y más, y todavía está intacta la tumba de este emperador, porque se dice que la tumba está llena de trampa, así que no sé en qué momento o con qué tecnología se puede entrar a la tumba, o bien no abrirla nunca, porque en su momento hay muchos mitos sobre la tumba del emperador Qin Shi Huang. Y bueno, es muy importante, es una parada obligatoria. Yo creo que muchos, algunos que ya conocen mejor que yo los ejércitos de Rakota, y lo importante es que el color, este color que ustedes ven no es el color original de las terracotas. Cuando se descubre terracota eran todos de colores hermosos. Lo que pasa es que el contacto con el oxígeno va deteriorando y por eso quedan este color de terracota. Y están tratando de ver una tecnología de tal manera que cada vez que puedan excavar un soldado, de qué manera pueden conservar el color original, porque antiguamente ya eso no se sabe con qué se puede proteger este tipo de pintura. Hoy en día ya no existe, pero es impresionante este museo. Y lo entretenido de, perdón, el entretenido de Xi'an son las mezquitas, o sea, la mezquita, gran mezquita de Xi'an, que fue fundada en el año 742, está en el barrio de Huajuexiang. La mezquita de Huajuexiang también, y este fue el punto de reunión principal de la mayoría de los chinos musulmanes acá en Xi'an. Y como ven aquí en la foto, por ejemplo, en el barrio musulmán, los que andan con esta gorrita blanca, este que está haciendo los nuros, son de la minoría Hui. Y lo otro que decían que no se puede perder es el banquete de los ravioles o los dumplings que decimos, porque es muy típico, es como ir a España, no comer paella, pero bueno, hay que parar siempre en un restaurante de banquetes de ravioles, viene con diferentes rellenos, diferentes masas, es como un mega banquete, y es muy entretenido. Y sobre todo también visitar este tipo de construcciones, porque uno se imagina la mezquita siempre de otra forma, pero es una mezquita muy representativa con elementos chinos, los jardines, los techos, la arquitectura, y de repente también puedes encontrar pinturas chinas al interior, y es como muy exótico ver una mezquita al estilo chino. Y bueno, el viaje terminó en Beijing, pero como el viaje, la ruta de la seda termina en Chang'an, en Xi'an, me voy a detener en esta parte. Les quiero comentar también que es un viaje que fue de 28 días súper enriquecedor. Fue la primera vez en mi vida que viajaba con un equipaje minimalista. La maletita que ustedes ven aquí, que me acompañó en las yurtas, en el desierto, en las yurtas con un invierno de noche, verano de día, es esta maletita con una mochila. Es decir, es como aprendemos en estar un mes, prescindirnos de muchas cosas y llenarnos de aventuras, de historias, de historias de otros, y enfrentar constantemente desafíos. Y fue una convivencia muy entretenida, porque uno cuando viaja, cada vez que más viaja,
tienes menos prejuicios, menos estereotipos, tiendes a ya con mayor facilidad de romper las barreras culturales, romper los mitos. Yo tenía una concepción diferente quizás de los uzbecos, de los soviéticos, de los rusos, de los uigures quizás también, de los musulmanes. Entonces todo eso se rompe al momento de ver estas cosas en vivo, en directo, porque claro, al final somos personas y la convivencia fue muy entretenida. Acá, si ustedes ven, eran los conductores rusos que nos acompañaron todo el viaje, que viajamos por tierra en Uzbekistán. Esta es la gente que trabaja en la yurta, ella era mi guía rusa, kirguís, que se encargaba de todo, y en realidad yo apenas me avergonzaba de no haber aprendido más ruso o kirguís o uzbeco, porque ni siquiera sé en escribir en idioma cirílico. Pero la gente era tan amistosa, tan hospitalaria, amable, que en realidad era para llorar. O sea, como que me da pena solamente entender la palabra da, o que me dijeran kitai, kitai, que en realidad yo era la exótica. Uno piensa que yo soy un exótico, pero en realidad uno también es exótico para ellos. Kitai significa China en ruso. Entonces era toda una convivencia muy bonita. Y sobre todo estos lugares los recomiendo porque aún son lugares quizás libres de la gentrificación, de turismo masivo, y que todavía en muchos lugares culturalmente están intactas, están lejos que quizá de ciudades grandes, ciudades modernas, llenas de tecnología, que nos atacan quizás, nos estimulan constantemente en el mercado libre, y aquí es realmente un auténtico viaje al pasado. Así que nada, sin más, muchas gracias, Rashmar, Spasiba, Xie. Y antes de terminar, quisiera compartirle, para los que realmente quieren entender un poco más la Ruta de la Seda, hay unas imágenes inéditas, quizás la van a encontrar un poco vintage. Es un documental que tardó 17 años en terminar desde cuando se hizo la planificación, incluyendo la producción. Es un documental de coproducción del canal japonés NHK y la CCTV China, que se hizo en los años 80. El primer capítulo se estrenó en el año 80 y el último en el 84. Esta es una ruta completa, la Ruta de la Seda en los años 80, en que todavía uno puede ver las imágenes de Irak, Siria, Afganistán y Pakistán, etc. Y lamentablemente algunos de estos lugares están hoy en día destruidos por la guerra o sufren por la guerra, pero esas imágenes son muy valiosas porque hoy en día si uno va a los mismos lugares obviamente no va a encontrar esta imagen. Y sobre todo les quisiera comentar que la banda sonora de este documental lo hizo un músico japonés, Kitaro, que si lo pueden encontrar en internet, es muy bonita la música, la percusión que él hace, la mezcla, sintetizadores en su momento, estamos hablando de los años 80. Y lo otro que uno encuentra súper increíble esto de cómo se hizo este documental con la tecnología que hay en ese momento, la logística, las tomas aéreas, etc. Así que quiero compartir un poco este documental, un poco la primera imagen, si el tiempo permite. Absolutamente. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Un momento, acá. A ver. Un momento que acá está un poco lento. No hay problemas, Yao. Desde ya decirte que tenemos muchos comentarios. Perfecto, ya. Pero bueno, sí. le dejo esto porque algo está un poco, se quedó como un poco lento en realidad. No, pero tranquila, mientras haces eso, dale nomás. Yo voy a ¿Ya? poner en el chat, lo pusimos ya en Facebook, lo vamos a poner en Zoom ahora, con el ¿Ya? enlace Perfecto. de este documental que tú estás recomendando. Y decirte que hay mucha Genial. gente que lo único que dice es que quiere viajar y conocer todo lo que tú estás mostrando. Y ahí hay varias preguntas para cuando termines para poder hacértelas. Ya. Yo creo que, no sé si ahora se puede, a ver, si no lo dejamos aquí para que la gente pueda visitar porque es muy bonito esto, ¿ah? Está puesto el enlace en el chat y en Facebook. Ya, perfecto, para que lo puedan ustedes hacer el clic y ver un poco cómo eran las imágenes originales de quizás más virgen, más intactas que hoy en día. Se hizo muchos documentales y hay muchos lugares, obviamente ya no son lo mismo. Claro, de todas maneras.
Xiao, qué maravilla todo lo que nos has mostrado, lo que tú nos decías que te contaba tu abuelo y que a ti te interesaba el tema de conocerlo personalmente. Imagínate para toda la gente que no está viendo, que también uno ha visto, muy, insisto, muchas actividades y muchas charlas de lo que es la ruta de la seda, pero escucharte a ti, el escucharte primera persona, lo que tú viviste y cómo tú lo sentiste, lo mismo que nos decía, yo tenía prejuicios, yo pensé que los rusos eran así, yo pensé, y darte cuenta que no es así, y transmitirnos eso, yo creo que es justamente lo que ha reflejado toda la gente que nos sigue en los comentarios. Qué cosa más maravillosa, Exactamente. qué ganas de ir, qué ganas de vivirlo, y lo que dijiste es tan cierto que mientras más uno viaja, tiene menos prejuicios, está más abierto de mente. Sí, así es. Así que nada, le invito a todos en algún minuto de poder visitar estos destinos y lo mejor que estos destinos siempre se viaja en grupos pequeños, que no es tanto el grupo masivo y en como que si no uno desentona también un poco con el paisaje porque es una parte de la gentrificación. Así que eso. Buenísimo. Xiao, están preguntando si tú haces este tipo de viajes, si tú guías este tipo de viajes. Bueno, yo en su momento no soy guía de viajes, sino que trabajé como coordinadora y guía acompañante del grupo, porque siempre contamos con un guía local, que es el que siempre sabía la historia, y esto se hizo con una agencia española. Como en Latinoamérica todavía no se arma este tipo de tour, lo que hacen los latinoamericanos es contratar tour con esta agencia española y salen todos desde Madrid, Barcelona, pasan por Turquía, y los que quieren hacer luego como un tour extra en Turquía también se puede hacer, porque Turquía obviamente también formó parte de la ruta de la seda. Entonces yo trabajé con ellos por el tema, porque para la parte logística en chino era mucho más fácil para el grupo, y por el tema de idioma también acompañé al grupo, así que para mí fue una experiencia maravillosa. Sí, pero sí se puede, pero no soy guía, no sé todas las historias tan bien como los guías locales. Perfecto. Mira que hay gente que se fue conectando de a poco, entonces tiene algunas preguntas en relación a lo que dijiste. Por ejemplo, hay una chica que dice, María Fuentes, disculpe, me perdí la primera parte. ¿Qué itinerario aéreo hiciste? ¿De Santiago dónde? ¿O tú partiste desde España? ¿O desde Ya, China? ¿Dónde estabas en ese minuto? ya. Yo en ese momento estaba en las Islas Fiji trabajando de turismo, entonces volé hasta Tailandia y de Bangkok salí a Tashkent, porque ahí está conectado, hay vuelos de sudeste asiático que conecta con en el Asia Central, pero el grupo oficialmente salió desde España, porque como lo coordinó una agencia española, salieron algunos de Madrid, Barcelona, se juntaron todos en Estambul, y de Estambul volaron directamente a Tashkent con la aerolínea de Turquía. Ya a la vuelta, algunos que quisieron parar en Turquía sí que se le hicieron también una parada en Estambul o que se quieran hacer extensión, eso no hay problema, se hace, bueno, estoy hablando de tiempo de prepandemia obviamente, pero Latinoamérica es mejor salir desde a Europa y ahí conectar a Turquía, que es más fácil. Buenísimo. Aquí, de hecho, Carolina está pidiendo si le puedes compartir o puedes decir cuál es el dato de los agentes de viaje españoles para hacer este viaje. Mira, la agencia con la que yo trabajé se llama Rutas 10, pero hay muchas otras que son operadores que trabajan con latinoamericanos, que si quieres luego te hago llegar los datos por mail, porque no me sé la lista, pero sé que hay varias. Habría que ver que Buenísimo. después pandemia esos países, si se abren la frontera y a lo mejor se puede hacer algo o parte de la ruta, habría que estar pendientes con las restricciones del COVID. Absolutamente, hay que esperar que todo vuelva a abrir. Pero mientras, como Exactamente. dices tú, hay que estar atentos. Mira, están preguntando mucho por las yurtas mongolas. De Ujú. partida aquí pregunta Leonor, ¿dónde estaban las que tú mostraste? ¿En qué ciudad? Esa estaba justo cerca de, en la parte de Rabat, Tag Rabat, que era donde está la Caravanserai, que justamente pusieron las yurtas, esa parte ya más o menos turística, pero no es un mega masivo turista, son como varios grupos de yurtas para algunos grupitos pequeños que lo armaron alrededor de esa Caravanserai, de manera que la gente pueda hacer trekking, excursiones y visitar esa parte de la ruta de la seda. Y esa parte fue muy importante. También en otros lados de Uzbekistán, de Kirguistán, como el lago Songul, también alrededor hay de este tipo de yurtas que en algunas son montadas para los turistas y con las comodidades de turistas, pero sí el baño, eso le quiero comentar, que el baño está afuera,
O sea, para dormir la yurta es una experiencia como dormir en el fondo en una carpa, que siempre tiene que salir al baño, entonces hay baños montados para la yurta, que por la noche hace un poco frío, pero bueno, con el cielo estrellado, uno al final lo toma como una experiencia más. Absolutamente, claro. También con respecto a lo mismo, están preguntando si hay yurtas similares por el lado de China, y en caso afirmativo, ¿en qué ciudad? En China se está haciendo mucho, yo creo que ya lo han modificado bastante, el Mongolia Interior. Hay de este tipo de yurta, Mongolia Interior, pero ya es como, ya lo han hecho bastante comercial, porque hay yurtas como de 5 estrellas, que a lo mejor por fuera es tiene forma de yurta, pero por dentro están todas las instalaciones modernas. También hay restaurantes que por fuera es yurta, y adentro es un mega restaurante que uno puede comer corderos, asados, etcétera. Así que sí, en Mongolia Interior de China sí se puede dormir en este tipo de yurta, pero las instalaciones son mucho más modernas que nosotros de estas de montaña, que está rodeado de animales, etc. Bueno, de hecho, me tocó estar en Inner Mongolia y efectivamente fuimos a una aldea, pero era tal como la mostraste tú, era súper rústica, con estas yurtas y dormimos ahí rodeado de animal, tal como lo está relatando tú. Así que sí, está la opción. Sí. Mira, hay varias preguntas. Están preguntando por Facebook si es seguro realizar este viaje. Sí, sí, es bastante seguro. De hecho, Uzbekistán, Kirguistán, la parte de China, yo en ningún momento me sentí insegura o que pérdida de equipaje. O sea, la única pérdida de equipaje que podría sufrir es parte de la línea aérea, que a veces te puede perder el equipaje, pero en otro momento, no, obviamente conciencia como sentido común, no dejar quizás objeto de valor. De hecho, me acuerdo que alguien del grupo había dejado una billetera con toda la documentación en un restaurante cerca del hotel y después se lo fueron a dejar, y eso fue en Uzbekistán. Así que para que sepan, su lugar es seguro, pero sí no recomiendo, quizás no es por la seguridad de viajar solo, es perderse toda la historia que te pueden contar los guías locales en esos lugares, porque uno ve el desierto y es un desierto, pero no es lo mismo que te digan una explicación que a lo mejor el desierto no sé dónde está escondida el resto de la muralla china y ahí pasaron no sé qué. Entonces eso es una parte importante, y la convivencia en grupo, que también es bastante rica, viajar en estos grupos organizados, porque yo sé que mucha gente no le gusta viajar en grupos organizados, pero Kirguistán, Uzbekistán y sobre todo la logística de cruce de frontera, uno sí que necesita coordinación. Así que no es por seguridad, pero en realidad por un tema de conocer la historia y la parte logística, es más fácil irse con una agencia. Absolutamente, como dices tú, ahí hay que ir con la persona que sepa para poder transmitirte y también, como dices, para toda la parte logística, absolutamente. Están preguntando por el clima. Sí. ¿Cómo es el clima en este viaje? Quizás depende de la época del año. La época de año, sí. Bueno, los climas son 4 estaciones bastante marcadas, solo que, bueno, la parte del desierto, de la pradera, hace frío en la noche y calor el día. Estas yurtas las arman normalmente en verano, porque en invierno ya hay nieve, ahí es imposible. Entonces, toda esta parte de la yurta la arman en verano, que empieza, por ejemplo, junio, julio, agosto, ya septiembre, cuando se vaya el último grupo, ya esta gente ya recoge, desinstala todo y se van. Y lo mismo que, bueno, en China, en la parte oeste, hace frío en invierno, así que esta ruta es mejor recorrerla en verano del hemisferio norte, de todas formas. Perfecto. Bueno, aquí Camila dice que quiere hacer este viaje, pero que primero tiene que aprender mandarín. Así que Camila, comunícate con nosotros para que esa parte Suerte, por lo menos suerte. nosotros te ayudamos. Sí, de todas formas, sí, sí, sí. Sí. Xiao, queremos agradecerte, pero del alma, que hayas estado hoy día con nosotros, que nos hayas podido transmitir de todo lo que tú viviste y cómo tú lo sentiste, que yo creo que es lo que tanto están valorando todos los que nos quienes acompañaron hoy día. Así es que, chao, de verdad, muchísimas gracias a todos Gracias a quienes nos están ustedes. viendo. Desde ya los dejamos invitados a la actividad de las 6:30 aquí en Chile, que va a ser la educación en el pensamiento Confucio, reflexiones desde y en América Latina, que es una actividad conjunta entre el Instituto Confucio de Buenos Aires, Brasil, México y nosotros de Chile. Así es que a 6:30 esta actividad. Chao, xie. Xie, Rahmat, spasiba. Gracias a todos y Muchísimas a todas. gracias. Gracias a ti, Gracias Carola. Que vaya a bien. ti, Xiao, como siempre, una amiga de la casa. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Chao a Perfecto. todos. Zaijian. Adiós. 再见.